A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. Y continuamos hablando acerca de cómo encontrar el verdadero reposo, el verdadero descanso en Cristo Jesús. Y antes de iniciar nuestro estudio, deseo invitarles para pedir la dirección de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar la orientación espiritual correcta a la salvación. Que tú puedas dirigir nuestra mente en el estudio en Cristo Jesús. Amén. Y esta semana estamos hablando acerca de el verdadero descanso sabático. Y cuando hablamos acerca del descanso sabático, nos referimos al descanso del séptimo día de la semana en las Escrituras. Aunque el reposo o el descanso es algo más extenso en las Escrituras, hablamos del descanso sabático como el descanso en el séptimo día de la semana, en el día sábado. Y cuando hablamos acerca de este descanso, encontramos tres aspectos que tienen que ver con el sábado en las Escrituras. El primero, el descanso de Dios después de la creación. El segundo, el descanso del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés, cuando se dio la ley mosaica. Y en tercer lugar, el descanso de Jesús en el tiempo del Nuevo Testamento. Y al analizar cada uno de estos descansos, vamos a encontrar algo en común. Dios siempre deseó que el ritmo del hombre, la actividad del hombre durante los 6 días de la semana, fuese distinta a la actividad del hombre durante el día sábado. ¿Por qué? Porque descubrimos que tanto en los 6 días de la semana hay una actividad que nosotros realizamos. En este caso, la actividad ya sea física, ya sea intelectual que hacemos o el trabajo que hacemos, es para nuestro beneficio, para poder tener los recursos, para alimentarnos, para alimentar nuestra familia, para nuestras necesidades. Sin embargo, cuando llegamos al día sábado, encontramos que también hay actividad, pero es una actividad distinta, un ritmo distinto. ¿Por qué? Porque la actividad no está centrada en nosotros mismos, sino que la actividad ahora está centrada tanto en Dios como también en las personas y aún en los animales. Y cuando hablamos de estos tres aspectos, Dios, las personas y los animales, nos estamos refiriendo a una obra especial que se realiza en el día sábado. Una obra especial en relación a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez nuestra mente durante los 6 días de la semana se ha desconectado de Dios, aunque no debería nunca de desconectarse, pero de alguna manera nuestros pensamientos están centrados en nuestro trabajo, el trabajo físico, el trabajo intelectual. Sin embargo, durante el sábado, nuestros pensamientos están conectados directamente con Dios, centrados totalmente en lo espiritual. Y esto no quiere decir que ese día no tenemos trabajo físico para hacer, o vamos a decir, no tenemos actividad física, para que no suene la palabra trabajo, que tal vez podría hacer que algunos nos sintamos confundidos o preocupados. No cesa la actividad física en el sábado, nunca cesó, ni en los tiempos bíblicos, ni en nuestros días. Pero ¿cómo poder hacer esa transición de la actividad de los 6 días hacia la actividad del sábado? Y vamos a comenzar hablando acerca de el sábado de Dios. El sábado de Dios lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2. Y acabó
Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Indudablemente decimos, Dios reposó no porque estaba cansado físicamente, porque Dios no se cansa. Y Dios reposó en un sentido distinto a que ese día la actividad de Dios estaba centrada en realizar una obra distinta para completar la creación. Y esta obra que Dios realizó en el séptimo día fue una obra de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque Dios terminó en el séptimo día la obra de toda la creación. Aunque durante los 6 días había creado el mundo físico y todo lo que existe en el mundo físico, en el séptimo día Dios creó un tipo diferente de obra. Y esta obra era la obra espiritual de Dios. Ahora, eso no significaba que la actividad de Dios había cesado durante el séptimo día. No significaba que Dios ya no estaba haciendo nada ni obrando en ninguna manera. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Nuevo Testamento y venimos al libro de Juan, Jesús hace una declaración acerca de las acusaciones que estaban haciendo en contra de Jesús por estar haciendo obras en el día del sábado. Y la declaración encontramos en el versículo 17 como respuesta a los fariseos. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿A qué Jesús se está refiriendo? Al sábado. Mi Padre hasta ahora los sábados trabaja y yo también trabajo. ¿Qué significa esto? Que el sábado no significa que ya no hay ninguna actividad en la vida para hacer. Porque Dios mismo, Jesús dice, desde entonces está activo los días sábados. Y Jesús dice, y yo también estoy activo. ¿Por qué? Porque aunque Dios el séptimo día hizo una creación espiritual y Dios reposó de todo el trabajo físico que había realizado, toda la obra física que había realizado durante los 6 días, eso no significaba que la actividad de Dios había cesado. ¿Por qué? Porque la actividad de Dios no puede cesar en el universo. Aún el sábado, Dios tiene que alimentar a los animales. Aún el sábado Dios tiene que sustentar al hombre. Aún el sábado Dios tiene que hacer que las plantas sigan creciendo. Dios tiene que sustentar la tierra con la lluvia, con la nieve. Y vemos que aún el mismo sol y los planetas están en movimiento en el día de sábado, pero no se mueven solos. No, porque es el poder de Dios, la actividad de Dios que mueve todo el universo en el día sábado. Pero esto no significa que el sábado no sea distinto a los demás días de la semana. ¿Por qué? Porque ese día, aunque Dios está obrando en el universo, hay un enfoque especial en la actividad de Dios y es el enfoque espiritual. Y es el mismo enfoque que nosotros debemos de dar a nuestras actividades en el día sábado, así como Jesús lo enfocó de la misma manera. El segundo aspecto del sábado lo encontramos nosotros en el sábado del Antiguo Testamento, el sábado en la ley mosaica, una ley que Moisés no inventó, sino que Dios se la había dado. Y encontramos que el énfasis de la ley mosaica en cierta medida estaba enfocando en el cese del trabajo físico, la actividad física en el día de sábado. Por ejemplo, encontramos aquí en Éxodo capítulo 16, versículo 29, que Moisés le dice lo siguiente al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto: mirad que Jehová os dio el día de sábado, y por eso en el sexto día os da pan para cada día. Estése cada uno en su estancia o en su hogar o en su casa, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Si nosotros nos enfocamos en este versículo,
Dios había ordenado que el pueblo de Israel se estuviese en sus estancias, en sus casas, en el día del sábado, y que no salieran. ¿Por qué Dios no quería que salieran? Bueno, el pueblo de Israel estaba acostumbrado y había vivido la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, el trabajo al pueblo de Israel, la actividad física, lo relacionaba con la esclavitud en Egipto. Y Dios deseaba que la mente del pueblo, de sus hijos, estuviese libre de la servidumbre en el día del sábado. Dios no quería que hubiese una relación entre el trabajo que ellos hacían allá en Egipto y ahora la actividad que tenían que hacer en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud y especialmente en el día sábado Dios deseaba que los pensamientos de los hombres estuviesen libres de ese concepto de servidumbre que habían tenido en Egipto. Y cuando vamos al capítulo 35 del libro de Éxodo, encontramos dos declaraciones. Versículo 2, 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día sábado, para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Aquí encontramos la primera declaración. Día santo para Jehová. Un día santo dedicado a Dios. ¿Y por qué dedicado a Dios? No quiere decir que nosotros estamos siempre en la actividad de Dios, pero dedicado a Dios, ¿por qué? Porque el bien que se hace en el sábado, aunque no siempre es para Dios, algunas veces puede ser para las personas, otras veces puede ser para los animales, es parte de la obra de Dios. Y en ese sentido está dedicado a Dios. Ahora, la sentencia del sábado para aquellos que lo violaban era la muerte. Nosotros actualmente no guardamos el sábado de acuerdo a la ley mosaica. ¿Por qué? Porque el sábado de acuerdo a la ley mosaica fue dado para el pueblo de Israel. Inclusive podemos decir que actualmente si una persona transgrede el sábado, nosotros no lo vamos a apedrear, no lo vamos a matar como en los tiempos de Moisés. Y luego se agrega en el versículo 3, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas, de vuestras casas, en el día sábado. Y algunas veces cuando pensamos en esta declaración, bueno, podemos llegar a la conclusión, entonces no se puede encender ningún tipo de fuego, ni en la estufa. Y algunos han tomado las decisiones de no calentar los alimentos en el día sábado, porque sería una transgresión del sábado. Pero recordemos que cuando nosotros hablamos del sábado en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, Dios había dado el sábado, al igual que los otros mandamientos, de una manera específica y exclusiva para el pueblo de Israel. Y no exactamente como se encuentra en los 10 mandamientos. Recordemos que la ley de Moisés se derivaba de los 10 mandamientos. Y la ley de Moisés fue adaptada para el pueblo de Israel en los tiempos de los patriarcas y durante el Antiguo Testamento. Por eso cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús declara, oíste que fue dicho en aquel tiempo para los antiguos, para la gente que vivió en el Antiguo Testamento, pero yo os digo ahora de esta manera, lo cual significa que la aplicación de la ley de Dios para el tiempo de Jesús y para nuestro tiempo es como aparece en las normas o las reglas universales de los 10 mandamientos, donde se encuentran los grandes principios del carácter y de la ley de Dios. Y ahora pasamos al tiempo de Jesús. El sábado en el tiempo de Jesús. Para Jesús, la observancia del sábado en su tiempo se convirtió en un aspecto muy controversial. ¿Por qué? Porque Jesús no observaba el sábado de acuerdo ni a la ley mosaica, porque de otra manera Jesús hubiese estado apedreando a las personas que transgredían el sábado, ni tampoco de acuerdo a las tradiciones de los fariseos o de los ancianos en su tiempo, que ya habían puesto comentarios
y leyes por encima de la ley de Moisés, haciéndola una carga más difícil, una carga más pesada de llevar. Y encontramos que la principal confrontación que Jesús tuvo que realizar con relación al sábado era con los dirigentes religiosos de su tiempo. ¿Por qué? Porque los dirigentes religiosos de su tiempo se habían centrado en el cese de la actividad física en el día del sábado, lo cual incluía que, en teoría, no se debería de hacer ninguna actividad a favor de nadie, ni de los animales, ni de las personas, y por lo tanto, tampoco ninguna actividad a favor de Dios. Aparentemente, en la teoría esto era funcional, pero en la práctica no podía funcionar. ¿Por qué? Porque durante el sábado los fariseos mismos tenían que salir para ir a las sinagogas. Y por esa razón ellos tuvieron que empezar a crear otras normas, otras alternativas para poder realizar las actividades que tenían que realizar en el día sábado. De ahí es donde surge lo que conocemos el camino de un día de reposo, que se menciona ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, donde los fariseos crearon un sistema de cierta cantidad de pasos, aproximadamente 1000 pasos, un poco menos, que se podía caminar en el día de sábado. Así que de esa manera ellos estaban ahora creando una nueva ley que permitía ciertas actividades en el día de sábado. Y tenían que crear leyes. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que el sábado no se puede estar inactivo físicamente. Se necesita caminar, se necesitaba en el templo también realizar los sacrificios, y aún los sacrificios en el templo en el día sábado eran aún mayores que los que se hacían durante la semana, y por lo tanto empezaron a crear un sistema de aparente observancia del sábado, cayendo sin darse cuenta en una transgresión que ellos mismos condenarían, pero que a la vez ellos mismos la estaban llevando a cabo. Y esto lo encontramos en los encuentros que tienen los fariseos con Jesús. Y vamos a ver uno de ellos en el libro de Lucas, en el capítulo 13. Cuando venimos al libro de Lucas, en el capítulo 13, encontramos una confrontación con Jesús en el día sábado por haber sanado a una mujer. Y vemos en el versículo 14 que después de la declaración que Jesús hace, en el versículo 12, donde le dice a la mujer, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahí vemos cómo la actividad de Jesús en el sábado era dar liberación a los hombres, porque ese era el propósito del sábado, de acuerdo a los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. Y entonces aquí encontramos que el principal o el anciano o el jefe de la sinagoga se molestó mucho. Y dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de sábado. Aquí encontramos el problema del formalismo, el problema del farisaísmo. ¿Por qué? Porque este principal, este líder, había llegado a creer que si él en el día sábado estaba realizando alguna obra de bien para una persona, lo estaría transgrediendo. Pero a veces nosotros nos enfocamos en las cosas menores y dejamos pasar las cosas mayores. Como cuando Jesús le dijo a los fariseos, ellos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello.
Y aquí encontramos cuál es la respuesta de Jesús a este fariseo. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Aquí encontramos que los fariseos mismos tenían que llevar sus animales para poder suplir las necesidades de ellos en el día de sábado. Y algunos tenían que desatar su buey, desatar su asno y llevarlos hasta el lugar donde había agua para que pudiesen beber. Por eso Jesús le llama hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque estaba condenando el bien que Jesús le estaba haciendo a una mujer, de liberarla en el día de sábado, liberarla del dolor de la enfermedad. Mientras que ellos no condenaban el liberar a los animales de una necesidad física, tener que darles de comer o tener que darles de beber. Por eso, cuando Jesús dio esta respuesta, este hombre no supo qué contestar. Y el versículo 17, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Por qué se regocija? ¿Por qué se avergonzaban sus adversarios? Bueno, porque nosotros nos avergonzamos cuando tomamos una actitud farisaica acerca del sábado. Cuando por un lado condenamos algo que desde nuestra perspectiva es una transgresión del sábado y estamos realizando actividades que si las vemos desde esa misma perspectiva serían aún más transgresión del sábado. Ahora, la gente se regocijaba. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a declarar que el sábado era un día de liberación, un día de libertad, porque ese era el propósito de Dios para el día sábado. Actividades que nos ayuden a liberarnos. Ahora, encontramos que en la actualidad, nosotros mismos como cristianos, nos encontramos que en el día sábado no podemos cesar las actividades. ¿Por qué? Porque en el sábado se realiza la obra de Dios. Por ejemplo, una persona que durante una reunión de la iglesia tiene que ayudar en la cocina y mientras que algunas personas están escuchando la palabra de Dios, porque es una reunión muy grande, tal vez de miles de personas, otro grupo de personas tiene que estar cocinando, tienen que estar limpiando, tienen que estar ayudando para dar de comer a las personas en el día del sábado. Otros tienen que atender el mantenimiento en los sanitarios o en los estacionamientos para acomodar a las personas, para que haya orden. Vigilar que las cosas vayan bien, para que la obra de Dios vaya bien en el día sábado. Y no solamente durante las reuniones. Encontramos que algunos de nuestros hermanos son médicos, son enfermeras. Algunos hospitales también pertenecen a la iglesia. Algunas instituciones educativas también pertenecen a la iglesia. Y ahí en el sábado hay actividad física. ¿Por qué? Porque en un colegio, en una universidad donde hay cientos o miles de estudiantes que también comen en el día sábado, hay un grupo de personas que durante el tiempo del servicio del sábado tienen que estar en actividades para que el sábado pueda funcionar bien. Y cuando decimos funcionar bien, es que las personas puedan recibir el bien en el día de sábado, que las personas puedan recibir el alimento en el día del sábado, que las personas puedan tener un lugar limpio en el día del sábado, que las necesidades de las personas tengan que ser atendidas físicamente, por los problemas físicos de los seres humanos, como en el caso de los hospitales, donde hay médicos, donde hay enfermeras, donde hay personas encargadas de la limpieza, donde hay vigilantes, donde hay cocineras que tienen que estar activos en el día sábado con un solo propósito: hacer el bien a la humanidad. Y aunque para algunos
de una manera confusa. Podrían decir, están haciendo transgresión, están haciendo violación en el día sábado porque están en la cocina trabajando, porque el médico está haciendo una cirugía igual que otro día de la semana, o porque la persona que está en el hospital a cargo del mantenimiento tiene que estar limpiando, o electricista arreglando algún problema, o el plomero arreglando algún problema con relación al agua o al drenaje. De cualquier manera, podemos decir que todas estas actividades son diferentes a las del día, a los de los días de la semana. ¿Por qué? Porque todas estas actividades están enfocadas en la obra de Dios. Hacer bien a la obra de Dios, hacer bien a los seres humanos y hacer bien aún a los animales. Cuando yo fui por primera vez a la Universidad de Montemorelos, era un adolescente todavía, tenía 16 años de edad, y mi primer trabajo en la universidad fue atender el establo. Así que en el sábado el establo no podía quedar desatendido. Había algunos becerros pequeños a quienes había que de darles leche. Las vacas tenían que ser ordeñadas para que no se enfermaran 2 veces durante el sábado. Por lo tanto, yo tenía que levantarme temprano el sábado para ir al establo y ordeñar las vacas, atender los becerros y dejarles comida a los animales. Y después de eso me iba a la iglesia. Después de la comida nuevamente tenía que ir por segunda vez a ordeñar nuevamente las vacas y atender las necesidades básicas de los animales. Pero nunca nunca me sentí como un transgresor del sábado. ¿Por qué? Porque al que alguien piense que los animales no son importantes, para Dios toda su creación es importante. Y para mí atender las necesidades de los animales en ese día no me quitaba del descanso, del reposo del sábado. ¿Por qué? Porque era diferente a los demás días de la semana. Durante los días de la semana, cuando yo trabajaba en el establo, yo sentía que estaba realizando el trabajo físico para mi propio sustento. Pero el sábado yo sentía que estaba realizando un trabajo o una actividad física necesaria para estos animales. Y que de alguna manera, aunque aparentemente se trabaja físicamente, se puede reposar espiritualmente. Se puede tener el descanso mental, se puede uno sentir libre del trabajo de servidumbre de la semana. Por esa razón, Jesús declaró acerca del sábado: desde entonces mi Padre trabaja y yo trabajo. Por lo tanto, si alguien piensa que durante el sábado se termina la actividad física, y alguien cree que el sábado es un día solamente de ociosidad, para estar acostado, para estar sin hacer nada por nadie, sin dedicarse a la obra de Dios, podemos decir que no estamos nosotros comprendiendo el verdadero sentido del sábado. No estamos entendiendo el verdadero sentido del reposo del sábado. Y por esa razón, Dios desea que todos los seres humanos podamos realizar la correcta transición de la actividad física, del trabajo físico de los 6 días de la semana, para poder entrar al verdadero reposo sabático. Tal vez usted es un vigilante de una institución de la iglesia, o un médico, o una enfermera, o una cocinera, o una persona que trabaja en la limpieza, o que trabaja en mantenimiento. Pero aún cuando hacemos lo que alguien diría, el mismo trabajo que viene a transgredir el día de reposo, podemos sentir que realmente sí podemos disfrutar del reposo sabático en ese día. ¿Por qué?
Porque aún en el tiempo de Jesús, Él declara en el capítulo 12 del libro de Mateo que la actividad en el templo durante el sábado no cesaba. Aún los sacerdotes tenían que trabajar más en el día sábado que en los demás días de la semana. Así como un pastor en la iglesia a menudo se da cuenta que termina más cansado el sábado físicamente que durante los días de la semana. Pero eso no significa que no ha encontrado el verdadero reposo del sábado. Y encontramos la siguiente declaración de Jesús cuando se le acusó de que sus discípulos estaban transgrediendo el sábado. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día sábado los sacerdotes en el templo transgreden el día de sábado y son sin culpa? ¿Por qué esta declaración de Jesús? Bueno, los sacerdotes no podían cesar su actividad, que era la misma que realizaban durante los 6 días de la semana, aún mayor en el día del sábado. Pero a pesar de esa actividad, los sacerdotes podían tener el reposo sabático. ¿Por qué eran sin culpa? Aunque algunos dirían, están transgrediendo el sábado porque están matando animales, les están quitando la piel, los están descuartizando, están atizando el fuego, están limpiando el altar y todos los trabajos que estaban relacionados con los sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes sabían que la actividad que realizaban ese día era distinta a los 6 días de la semana. ¿Por qué era distinta? Porque en ese día la actividad estaba enfocada, no tanto en ganarse el sustento para su familia, no tanto en tener lo material para poder satisfacer sus necesidades, sino que estaba enfocada en una obra especial que se hacía a favor de los seres humanos en la intercesión, una obra a favor de la salvación, una obra que estaba en armonía con el descanso de Dios en la creación. Una obra que también estaba en armonía, aún con el descanso en el tiempo de Moisés, que aunque fue mal comprendida y mal dirigida, Dios deseaba el descanso y la liberación de su pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento, y sobre todo una obra que estaba en acorde con la obra de Jesús en el Nuevo Testamento. Por esa razón, el sábado fue creado para poder dedicar el tiempo a Dios, para poder dedicar el tiempo y hacer bien a los seres humanos, y aún para poder dedicar tiempo y hacer bien a los animales. Que este enfoque correcto del descanso del sábado sea el enfoque que nosotros podamos tener en nuestra mente cada día de sábado, aun cuando tengamos que realizar actividades de carácter físico. Y que este enfoque correcto nos ayude a hacer la correcta transición entre la actividad del trabajo de los 6 días de la semana y la actividad del día sábado, que es el día de enfoque espiritual para encontrarnos con Dios, para encontrar el verdadero reposo y para seguir el ejemplo de Jesús haciendo el bien, tanto a los seres creados del universo, como también al hombre mismo, y para servir a Dios correctamente. Que cada sábado podamos disfrutar de este reposo en Cristo Jesús. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.